en realidad yo entré en el año 81, en marzo del 81. Y bueno, entramos como empleado, ¿cómo explicarle? Conveniado sería, ¿no? Hasta que después pasamos a hacer trabajos de... Primero era para desagotar cosas, después ya pasamos a hacer ordenanzas, cosas así, fuimos ayudantes, tractoristas, y hasta que llegamos a ser maquinistas, algunos, otros camioneros, distintas labores que teníamos en su momento, porque eran pocos y acá en la delegación eran 19 personal, nomás que lo que había, ¿no? Entonces nosotros ahí vinimos a caer acá en vialidad, digamos, por parte de mi papá, de mis abuelos, esos que eran ya empleados de vialidad. Así que ahí fuimos ascendiendo, ya le digo, con el tema de la maquinaria. Nos hicimos motonegaristas, yo por ejemplo, y así que andábamos por distintos lugares haciendo lo que es el quehacer de la construcción, reparaciones, conservaciones de caminos, por ejemplo, toda acá la zona norte, ¿no es cierto? Que no, una de las zonas más grandes que tenemos en la provincia para vialidad, ¿no? Que más territorio tiene, ¿no? De la zona acá, de la zona cuarta sería de Castel. ¿Cómo era cuando iban en campaña? Y en campaña generalmente se salía los días lunes, por ejemplo, en camionetas, según la cantidad de personal que íbamos, según los lugares. Cuando había mucho personal que tenía que ir a ver, por ejemplo, a ir a una sola, póngale en una sola ruta, estaban dispersos, póngale cada 30, 40 kilómetros, a veces algunos más. Los campamentos a veces que se quedaban, íbamos en camiones. Así que camiones con carpa en la época de frío o cosas, si no, en camionetas, por ejemplo. Pero bueno, no era las camionetas de ahora, las que tenemos doble cabina. O sea, nos tocaba a veces ir afuera, frío, calor, y bueno, pero era nuestra labor. Así que así nos pasamos los años, muchos años, hasta que fue cambiando ahora. La tecnología nos fue llevando a mejorar, ¿no? Así es. ¿Qué diferencia hay en esta zona, de esta zona que es tan grande y un poco más complicado el clima y el territorio, ¿no?, a las otras zonas de vialidad? Sí, no, es por la extensión y los lugares, porque no son, hay muchas, por ejemplo, lugares bajos, inundables, las distancias entre pueblos, por ejemplo, por decirle, o comunidades, ¿vio? No, póngale que en aquel entonces la ruta Juan Azurduy, que son hasta Fuerte Esperanza, 140 kilómetros, y hasta póngale de acá de que se salía, se iba hasta el 60, que había pobladores, por ejemplo, a la orilla de la ruta. Después teníamos el 85 y después el resto ya Fuerte Esperanza, no había otra. No había, por ejemplo, ni un vecino, no había nada, así que ya ahí se terminaba la población, digamos, así que son casi 60 kilómetros que había que hacerlo, y si no, bueno, se armaban los campamentos, porque yo que íbamos con las maquinarias llevando, por ejemplo, casillas, batanes con agua, con todos los elementos que nos hacía falta así que teníamos que hacer campamentos en la costa de la ruta y así nos manteníamos. Ya teníamos determinados lugares, por ejemplo, donde se hacían los campamentos ya. Así que esa era la forma de cubrir los espacios, que de esa forma nos manejábamos. ¿Llevaban la comida? Sí, por supuesto, ya se llevaban la comida para mayormente para 15 días o 20 a veces, porque ya, como le digo, por ahí el tiempo cambiaba y no nos podían ir a buscar y había que quedar. Era bastante complicado. Yo, por suerte, digo, no he andado en lugares, cosas, no me tocó quedar mucho tiempo como a otros compañeros que por ahí les quedó quedarse hasta 20 días por ahí. No lugares porque no, era imposible entrar, ¿no? O a veces que nos agarraban, póngale que nos agarre un chaparrón por ahí y teníamos que amanecer en el camino con el camión, cosas que si íbamos la cuadrilla, ¿no es cierto? Cosas que hoy en día no ocurre y ojalá que no ocurra tampoco, ¿no? ¿Y
tocó tener que dejar los equipos y irse caminando con sus compañeros o tenían que quedarse ahí cuidando todo? No, generalmente se dejaba cuidando siempre, alguien quedaba, porque los equipos generalmente donde trabajábamos nos hacíamos lejos los campamentos. Siempre había un campamentero que le llamábamos que siempre se quedaba a veces. O a veces póngale que en determinados lugares muy alejados de la zona nos buscaban a nosotros y nos llevaban un reemplazante que queden a cuidar ahí. Campamentero sería, ¿no? De esa manera. No, generalmente, no, a veces sí, por supuesto, se rompían. Si se rompe el equipo, tiene que quedar en la ruta hasta que nos vayan a auxiliar. Pero ya le digo, eran bastante complicaditas las épocas. Y en los lugares, ya le digo, hay mucho que... Hay muy lejos las poblaciones, o sea, generalmente los que estaban sobre la ruta ya sabían dónde tenían que hacer, en la casa de quién, dónde más o menos, para resguardar las cosas que se quedaban siempre. El tema era si se rompían la ruta trabajando, ya bueno, esa era otra cosa. ¿Y la gente agradecida, la gente de las comunidades, sí, que ayudaban? Sí, por supuesto, porque éramos, qué sé yo, éramos todos conocidos, o sea, aún hoy nos ven por ahí, uno se saluda y qué sé yo, después de tantos años se encuentra, ya le digo, con estas personas que, bueno, más que agradecidos, somos, ya le digo, como amigos, hicimos amistades por todos lados, porque nosotros, ya le digo, andamos por todos lados, ¿no? Esa era la manera y la forma, digo, de manejarse. ¿Se acuerda alguna historia de alguna situación difícil que le haya tocado a usted atravesar, que haya tenido que...? No tan difícil, no, o sea, de acá no, que sea cosas de enfermedades, por suerte nunca hemos tenido, o casos, por ejemplo, de extrema necesidad, no, porque ya le digo, a veces la misma gente de la calle, por ahí si uno tiene problemas, le pide un auxilio y la gente colabora, o ya le digo, son más que ellos si nos cuidan, o nos cuidaban a nosotros también, porque nosotros también, si ellos quedaban por ahí, le tenemos que dar la mano, le damos la mano, y hay cosas, pero no, que recuerde, casos excepcionales, no, o sea, aparte de lo que sea el trabajo, ¿no? Porque... ¿Y su padre trabajó en esta zona también, en realidad? Mi papá trabajó, por ejemplo, en sus épocas de cosas, ya le digo, nosotros venimos de una familia ya de empleados, que mi abuelo que se jubiló allá por el año 69 más o menos, y mi papá que habrá entrado en el 60 y algo, mal no recuerdo, porque ya en el 69, 66, creo, ya estaba empleado, ya éramos empleados, ya era empleado mi papá, así que trabajaba con los animales. Después ya lo llevaron a venir, por ejemplo, llevarles, le levantaban y hacían cuadrillas, se iban a cosas hasta que después ya les dieron tractores y ellas fueron viniendo a mejorar. Y después se vinieron para acá en el año, creo que 70, por ahí habrá sido estos años, se pasaron para esta zona, porque antes dependían toda la zona de Cespeña, esas cosas, ¿no? Así que eso lo que pueda... ¿Cuál es el espíritu del trabajador de Vialidad? El espíritu, la forma de ser. Yo creo que, bueno, a veces todo depende, doña, porque yo, por ejemplo, está siempre, lamentablemente nosotros vivimos casi fuera de la familia, porque el que quede de campaña vive fuera de la familia directamente, porque es una visita, ¿no es cierto? No, de lunes a viernes generalmente no, como es ahora, no está en la casa, o sea, no. Pero ya uno se acostumbra y después ya, bueno, extraña. Yo, por ejemplo, tanto estar arriba de las máquinas, a veces uno dice, bueno, y la soledad, por ahí uno se acostumbra. Venir a la casa, escuchar a veces las cosas, ya medio que nos molestaba un poco, ¿bien? Pero siempre hay que ponerle ganas, yo creo que cuidándose, por suerte, yo he llegado hasta estos años sin problemas, no tengo problemas de salud, no tengo nada, o sea, me siento bien, digamos, hay otros que, bueno, tuvieron problemas, pero bueno, es la vida y es la forma de ser, uno tiene que
pelearla nomás, ir para adelante. ¿Y entre compañeros? Y siempre uno tiene que llevarse bien, porque si no, no tiene sentido a veces. Andar mal con el compañero ya es el colmo, porque estamos solos, a lo mejor temporada, como en todos lados, por ahí puede haber algunas quejas por algo que se hizo mal, pero uno lo charla y se arregla, ¿no? O sea, no. Pero tenemos que hacer cosas porque nos encontramos solos, siempre vivimos alejados de todas las cosas, ¿no? En el mismo campamento, todo, así que no podemos tomarle. Siempre hay que llevarse bien, hermano. ¿Qué va a hacer? Tenemos, por supuesto, nuestro carácter, todo. Hay días que, como toda familia, ¿no? Un día uno amanece mal y bueno, pero ¿qué pasa ya? El estar tanto tiempo juntos ya, uno con verlo levantar al compañero sabe si está bien o no está bien. Entonces ya, si le va a hacer una broma, no le va a hacer una broma, ya. Uno se conoce, así que. Pero esa fue la forma, digo, pues. Algunos, uno más jodido que el otro, pero ya le digo, nos conocemos todos. Y estamos en el mismo barco, así que ahí nos hundimos los dos. Fue así siempre, por lo menos mi manera de ser. No soy muy fácil de llevar, pero es así. ¿Cuál es la importancia de vialidad para la provincia, para el crecimiento de la provincia y de esta zona de Chaco? Y yo creo que es lo principal, porque yo creo que si vialidad no existiera o no existía, ¿qué movimiento, por ejemplo, para la ganadería, como agricultura, sin camino no hay progreso? Es así, es fácil. O sea, a lo mejor, usted fíjese que si no habría tantos caminos, salen más rápido, hay más conexiones, hay más cosas, facilita todo. El motor, digamos, yo creo que ya le digo que sin el camino no se puede, no hay progreso, no. Porque más en la zona nuestra donde estábamos, por ejemplo, que conocíamos lugares campos que no eran productivos, y con el camino la gente se va, se arriesga y hacen sus inversiones, sus campos, a comparación de épocas anteriores que no había, ya le digo, era todo un desierto, y hoy en día ya está todo colado de caminos por todos lados. No es que antes había 3, 4 caminos por donde ir, y ahora ya tienen para elegir por dónde ir, por dónde. Cambió mucho, eso es yo creo que eso es lo principal, ¿no? Es vialidad dentro de la provincia, creo que uno de los entes que más provecho le dará la provincia en sí, digamos, ¿no? Que servicio igual que otras empresas también del Estado que son, pero vialidad, ¿no? Vialidad no se detiene, bien dice el dicho, ¿no? Así que así estamos. Eso es. Bueno, la última pregunta que tengo para usted, Antonio, es: ¿usted extraña vialidad desde que se jubiló? Y hay veces que sí, así es, sí. Y bueno, pero bueno, ya los años pasaron y hay que darle lugar a otro. Pero ya le digo, sí, no, estamos todavía, ya le digo, sobre todo agradecido, porque ya le digo, pude hacer estudiar a mi familia. Y bueno, toda la familia numerosa que tengo, gracias a Dios, siempre pude hacer estudiar, y todo, y lo que tengo, lo tengo a realidad. Más que eso, gracias.